Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de los Números. Estamos mirando este capítulo 33, que es un sumario de las etapas del Éxodo. Toda esa primera parte, primero nos habla y nos dice las etapas que recorren los israelitas y dice que Moisés es el que se puso a escribir. Primero de Ramsés al desierto del Sinaí, que tenemos en el 33, del 5 hasta el 15. Luego las etapas que van desde el desierto del Sinaí hasta Kadesh. Ahora vamos a mirar un poco y vamos a continuar. Hemos concluido en el curso anterior hasta esa parte, hasta Kadesh nos encontrábamos allí. Ahora vamos a mirar las otras etapas. Siempre es Moisés, ¿verdad?, a quien se le presenta, y es Moisés el que va escribiendo. Esto le da la fuerza para decir aquí que es Moisés siempre el que está al frente. Toda la partida inicial, el camino inicial, Moisés, ¿verdad? Y después nos dice hasta dónde acampa el pueblo, donde acampa. Son más de 40 años, ¿verdad? Entonces nos dice desde el versículo 37, partieron de Kadesh y acamparon en el monte Hor, en los límites de Edom. El sacerdote Aarón, por orden del Señor, subió al monte Hor y allí murió. Aquí te vuelve a recordar lo que había sucedido con Aarón. El primer día del 5º mes, 40 años después que los israelitas salieron de Egipto, se muere entonces nuestro amigo el sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, ¿verdad? Cuando murió en el monte Hor, Aarón tenía 123 años. Aarón pasa entonces los 120 famosos, 123 años. El cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en el país de Canaán, recibió entonces la noticia de la llegada de los israelitas. Luego partieron del monte Hor y acompañaron en Salmoná. Partieron de Salmoná
y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon sobre el territorio de Moab, en Yehadibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón, Diblatain. Partieron de Abarín, partieron de Almón, Diblatain, y acamparon en las montañas de Abarín, frente al Nebo. Ahí nos estamos encontrando entonces allá en la Jordania, frente al Mar Muerto, ¿verdad? Pero del otro lado, el monte Nebo. Partieron de las montañas de Abarín y acamparon en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Entonces ahí viste, ya van entonces de nuevo bajando de ese monte hasta Jericó. Acamparon junto al Jordán desde Bet-Ja, Yesimot, hasta Abel-Sitín, en las estepas de Moab. Bueno, aquí entonces desde Kadesh hasta Moab, cuando ellos llegan aquí a este lugar. Y es justamente lo que nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Las etapas del Éxodo, que va de Ramsés a Sinaí, del Sinaí a Kadesh, de Kadesh a Moab. Esto es lo que nos presenta el capítulo 33 como una síntesis de los lugares. Y luego ya tenemos algunas instrucciones del reparto de Canaán. Vamos a mirar un poco todo lo que nos va diciendo con respecto a el reparto que se va a hacer después de las tierras de la tierra prometida, el reparto de la tierra prometida. Esta larga lista que nosotros habíamos leído tiene como propósito ayudar al pueblo a recordar las obras que Dios realizó en lugares concretos. Es como decir, comenzar a recordar tu etapa de infancia, tu etapa de pubertad, tu etapa de adolescencia, tu etapa de joven, tu etapa de universidad, de finalización de tus cursos, de tu formación, de tu especialización. Después ya viene tu etapa, no sé, de esposo, si te casaste, de esposa, y así las diferentes etapas de tu trabajo. Después ya vienen los hijos, en fin. Todo lo que significa recordar las etapas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando recordamos las etapas? Estamos recordando nuestro camino, pero mirado desde Dios siempre, porque la Biblia es un libro teológico. Y entonces se mira la acción de Dios en la vida del pueblo, en este caso, con todas estas etapas que fueron sucediendo. En algunos casos, pero muy poco aquí, ¿verdad? Porque quiere hacer verdaderamente una síntesis. No es que se desglosa de nuevo, ¿verdad? A explicar muchas otras cosas, sino que lo más importante. Por ejemplo, te dice ahí donde murió Aarón, por ejemplo. Te pone como paréntesis en qué lugar nos encontrábamos. Pero siempre un nombre, un lugar, nos dice mucho con respecto a nuestra propia vida. No sé, yo puedo recordar y digo la palabra Paso Horqueta. Moité Concepción, soy el río Aquidabán. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahí soy las playas del río Aquidabán. Toda mi niñez, toda mi juventud, por eso en ese río, ¿verdad? La Camboriú mía, Virorey mía, no debe, ¿verdad? Espectacular, ¿verdad? Y ahí, entonces, kilómetros y kilómetros caminando sobre la playa, ese río, ¿verdad? Cuando era playa. Eso ni en Camboriú no tenés esos árboles, los pajaritos, pescado, etcétera, etcétera. Bueno, así me hacen bugar. Ella con la gente se ¿verdad? El recordar esas cosas. Y eso es todo cuando uno lo vive. Y lo vive, ¿verdad? Entonces vos te acordás así de algunos lugarcitos, ¿verdad? Te acordás de eso. O no sé, el patio salesiano. El oratorio festivo. Entonces, bebé. O si no, yo cuando alguna vez me encuentro con algunos, ¿verdad? Así, no solamente que eran mis compañeros, sino que otros, que son mayores o que son menores, pero que vivieron la misma experiencia. Por ejemplo, vos le decís eso en cualquier lugar, en Asunción, en Concepción o donde estaban los salesianos, ¿verdad? Le recordás, por ejemplo, el sello que ponían para entrar primero a la misa, y si tenés sello, después podés ver el cine o podés tomar el desayuno o la merienda a la tarde, etcétera, etcétera. El sellito. Ande coino la sello famoso, vea, haremos a salandera villa, o uamos a la cocido, algo. Y bueno, son cosas, ¿verdad? Que quedan, ¿verdad? Y que uno piensa un poco
y recuerda tantas cosas maravillosas. Y aquí entonces justamente, ¿qué es lo que está haciendo el autor sagrado? Cuando está comenzando a recordar cada una de estas etapas, no es poner el nombre por el nombre nomás, ¿verdad? Es como decir, bueno, después de Asunción viene ahí, no sé, Fernando, después de Fernando San Lorenzo, después de San Lorenzo viene Capiatá, después de Capiatá viene Itahuapeya, y bueno, está bien. Si vos tenés recuerdos lindos sobre cada uno de estos lugares, elementos, ciertamente que para vos eso significa mucho, ¿verdad? Puede significar mucho. Pero no es entonces poner el nombre por el nombre, ¿verdad? Sino que entonces recordar las maravillas, cuántas cosas lindas Dios obró en tu vida. Y fíjense que esto es un elemento que incluso hoy en día los psicoterapeutas te hablan y te dicen lo que tenés que hacer para curarte espiritualmente, aquellos que en un momento se vuelven gente, dice, sin Dios, ¿verdad? O sea, se vuelven ateos, dice, o si no dicen, yo soy agnóstico, sin Dios, que es una mentira, ¿verdad? Porque solamente que cambia de Dios, a otra cosa le llama Dios, otra cosa es tu Dios, ¿verdad? Como siempre decimos, ¿verdad? La plata, el poder o el placer, son las tres posibilidades que hace la síntesis la Biblia, ¿verdad? No hay agnóstico o no hay ateo de por sí. Hay cambio, eso sí, de identidad de tu Dios. Bueno, y entonces desde ahí uno comienza a pensar, dice, y para sanar, dice, lo interior y para sanar todas estas cosas, en el religarse es volver a lo esencial y fundamental. Y por eso te pone estos pequeños nombrecitos. Es decir, volver a lo esencial, a lo fundamental. Mirá cómo Dios ha obrado en tu vida y mirá todos los regalos que Dios te ha dado durante toda tu vida. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. El Papa ha enviado un mensaje a los jóvenes que participan en el encuentro anual de oración en Medjugorje. Este año tiene como lema Venid y veréis. Francisco les dice que la palabra ven, además de indicar un movimiento físico, tiene un sentido más profundo y espiritual. Indica un itinerario de fe cuyo propósito es ver para encontrar sentido a la propia existencia. El Papa pide a los jóvenes que no se dejen llevar por el relativismo y la cultura de lo provisional e inmediato. Francisco los anima a no tener miedo y a buscar, confiar y dar testimonio. Además, les presenta a la Virgen María como el gran modelo de la Iglesia con un corazón joven. El encuentro tiene lugar en Medjugorje, donde el Vaticano estudia una serie de posibles apariciones de la Virgen. En 2019, Francisco autorizó que se puedan realizar peregrinajes hasta allí. Gente que va allí e si converte, gente che incontra Dio, che cambia vita. Ma questo non c'è una bacchetta magica lì. E questo fatto spirituale, pastorale, non si può negare. Todo comenzó en esta aldea en el corazón de la ex Yugoslavia comunista. El 24 de junio de 1981, 6 jóvenes vieron por primera vez a una mujer que les llamaba y que se identificó como la Virgen María, Reina de la Paz, y lleva un mensaje de reconciliación y perdón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Espera, vengaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Nosotros estamos hablando de este capítulo 33, de las etapas que se van narrando, las etapas que va haciendo Israel. Desde que sale de un momento muy difícil, digamos, desde Egipto, la primera etapa que va a recorrer es la salida de Egipto, que va a ir, ¿verdad?, desde Ramsés al desierto de Sinaí. Desde Ramsés, es decir, allá el lugar que les había dado ya en aquel tiempo cuando comenzaron y cuando llegó
¿verdad? Jacob, que fue traído por su hijo José, Goshen, ¿verdad? Y ahí dice que ellos construyeron la ciudad de Ramsés, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que te presenta la Biblia, eso es lo que te está diciendo. Moisés consignó por escrito el punto inicial de cada etapa, por orden del Señor. Los puntos iniciales de cada etapa fueron los siguientes: el día 15, el primer mes, el día siguiente de la Pascua, ¿viste? Entonces estamos hablando de Egipto. Eso nosotros lo hemos leído en el capítulo 12 del Éxodo. Capítulo 12. Ahí justamente nos decía esa cena, ¿se acuerdan? La cena pascual. Y después de ahí está el punto inicial. Los israelitas partieron de Ramsés, salieron triunfalmente a la vista de todo Egipto, mientras los egipcios enterraban a sus primogénitos. Eso ya hemos leído, hemos explicado también en los cursos anteriores. Pero sería lindo simplemente dar una leidita o por lo menos una mirada de nuevo. Vuelvan al Éxodo, los que tienen su Biblia ciertamente consigo, capítulo 12, porque aquí nos vuelven a algo que nosotros ya estudiamos. Incluso vayan ahí a YouTube, porque en YouTube ya estamos alzando todos nuestros programas bíblicos, todos nuestros cursos bíblicos, para que ustedes puedan con más facilidad desde ahí mirar. Pero siempre está también en Facebook, que está completito también, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos como cursos bíblicos. Bueno, miren la celebración de la Pascua, capítulo 12, la Pascua, la institución, desde el versículo 1 y que va todo el capítulo 12 hasta el final. La 10ª plaga está en el capítulo 12, la muerte de los primogénitos. Con la muerte de los primogénitos se acentúa ¿a quién? Se acentúa el predominio de que el verdadero Dios, ¿quién es? Yahvé. Y el faraón, que se consideraba, ¿verdad?, Dios, porque esta es una pelea y es una lucha entre dos dioses. Yahvé, que es el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, de este pueblo de Israel, y el faraón que era considerado también Dios. Y vamos a ver aquí, ¿quién es el verdadero Dios? Moisés, que viene en nombre de Yahvé y que le está desafiando y le está diciendo, ¿verdad? Entonces déjanos partir. Este es mi pueblo, vamos a ir a adorar al verdadero Dios. Le dice, ¿a quién le está diciendo eso? Le está diciendo nada más que a un Dios, es decir, al faraón. Imagínense. Después dice luego también, en muchos de los pasajes, después de que el faraón, de cierta manera, o sea, este Dios, considerado Dios, les deja y les dice, bueno, vayan y hagan. Pero apenas dice que salen Moisés y Aarón, después de estar en la presencia de este Dios, o sea, del faraón, comienzan a pensar y dicen, no, yo no le voy a dejar libre a esta gente. ¿Dónde se van a ir? ¿Qué van a ir a hacer? No, pero por favor, déjense de joder. Y entonces dice, Dios mismo es el que endurece de nuevo el corazón de este que se considera Dios. Pero ¿por qué todas estas cosas nos vuelve a decir, verdad? Y porque justamente te está demostrando que el único Dios, o sea, el monoteísmo que ellos están queriendo demostrar, o sea, que hay un único Dios, que es Yahvé, y punto. Entonces es para decir que el faraón es disculpen la expresión, pero es en nuestro idioma tan hermoso, o sea, ese no es Dios. En síntesis, todos nosotros podemos considerarnos faraones, todos nosotros. Y sin embargo somos, como dije recién, Yaguargaireí, ¿verdad?, frente a Dios. O sea, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Quién es Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios. Por eso, entonces está bien escrito ahí, ¿verdad?, entendiendo toda esta experiencia del pueblo de Israel. Amarás a Dios, tu único Dios, el primero sobre todo. O en el Evangelio, cuando se hace la relectura de lo mismo, ¿verdad?, y es el pueblo judío y el cristianismo después que viene del judaísmo, este doctor de la ley que le hace la pregunta, ¿viste que es el judaísmo el que le hace la pregunta a Jesús para saber un poco dentro del cristianismo? Porque entonces el problema aquí era preguntar sobre Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Jesús y quién es Dios? Entonces por eso es que el judaísmo le está preguntando al cristianismo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Como poniéndole a prueba al cristianismo. Y Jesús le responde, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el cristianismo, Jesús, va un poco más allá todavía, porque después le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no se pueden separar estas dos leyes. La ley del amor hacia Dios implica necesariamente después un amor concreto de amor hacia el prójimo.
Y al contrario, el amor al prójimo solamente nosotros podemos tener, pero con esa fuerza de no desanimarnos y de hacer el bien sin ningún interés, cuando tenemos una antropología, pero esa antropología que se basa, o esa humanidad que se basa en el amor a Dios. Si nosotros no amamos a Dios, si nosotros no le tenemos a Dios por encima de todo, ciertamente que después nuestro amor no es un amor total, no es un amor de entrega, porque solamente el amor a Dios, hacia Dios, es el amor que después irá también hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Pero ya por cañan de pelañan de ella por van peñan de comunidades, ¿verdad? Porque muchas veces también podemos pensar simplemente en un humanismo, ¿verdad? Pero también el humanismo, cuando queda simplemente en lo antropológico, cuando no da un paso más allá, ¿verdad? Entonces yo te amo por ser solamente de mi especie, ¿verdad? Por ser humano y nada más ahí. Entonces llega un momento en el cual uno se puede desanimar ante cosas que no tenemos respuesta, elementos a los que no recibimos respuesta de la humanidad o de la comunidad. Es por eso que Jesús después va a insistir, y esta será la novedad del Nuevo Testamento: el amor al prójimo, el amor al hermano, pero después el Evangelio va a agregar algo más: el amor al enemigo. El amor al enemigo, esta es la gran novedad. En otro de los cursos anteriores incluso hemos hablado, ¿verdad?, sobre este proceso que se fue haciendo dentro de la humanidad. Primero recuerdan que decíamos, si yo le maté a alguien, entonces después viene esa otra tribu, ese otro grupo, esa otra familia y le mata a todos, ¿verdad?, de mi familia. Hammurabi, que había dicho, él corta con eso, no puede ser de esta manera, dice. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. Si fallaste en esto, el otro solo tiene que también recuperar uno, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, después viene el tercer paso, que es el cristianismo: amar incluso y perdonar incluso al enemigo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh Jesús, qué bueno eres, qué grande es tu amor. Tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Gracias, Señor, tú nos llamaste, nos elegiste, nos diste la salvación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Dios poderoso, Dios de victoria,
gracias, mi corazón te alaba, generoso Dios, Padre bueno. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor que nos invita, como siempre, a adentrarnos en este mensaje, en lo esencial, en lo más profundo de nuestra vida cristiana. Nosotros estábamos reflexionando sobre estas etapas como una síntesis desde la salida de Egipto. Hemos visto recién desde el Éxodo, ¿verdad? Cuando ellos salen desde Ramsés, es la ciudad que ellos mismos habían construido. Éxodo capítulo 1 nos habla de eso. Pero sabemos muy bien que esta es una síntesis, decíamos, en el sentido teológico. Como dijimos al comienzo, porque nosotros recordando estas etapas, es como que estamos recordando los elementos más importantes, esenciales, vitales, experienciales, existenciales, donde nosotros con nuestra propia existencia, con nuestra propia vida, hemos encontrado a un Dios que nos habla, a un Dios que se nos ha manifestado. ¿Verdad? Entonces es como decir, continuamente hacer una reflexión desde el pasado. A ver, ¿qué de positivo yo he recibido de Dios? ¿Qué de positivo he encontrado desde Dios? ¿Qué de positivo es lo que me hace vivir tan feliz? Yo también conozco, ¿verdad? He conocido y seguramente que seguiré conociendo a muchas personas que se acercan, ¿verdad? Y hablamos así, y después de un cierto caminar como que se van enfriando en la vida por otras situaciones y también dentro de nuestro contexto histórico, que es muy normal. Y de eso es lo que la Biblia nos quiere alertar y nos alerta continuamente, ¿verdad? Por eso que la Biblia en un momento también nos dice, estén preparados, estén siempre alertas. Las antenitas tienen que estar siempre ahí, captando las ondas. Porque si no tenés esa antenita, tu internet no va a funcionar. Entonces tu vida no va a poder recibir el mensaje verdadero y entonces te podés desviar tranquilamente y te quedas ahí opacado, muerto, ¿verdad? Sin posibilidad de una señal. Bueno, por eso nos habla en este sentido, cuando yo escucho un poco, la palabra de Dios nos indica este sendero y este camino, de estar atentos y de estar alertas ante dificultades, problemas o tentaciones, le llamamos nosotros desde el aspecto religioso, del aspecto bíblico, nosotros le llamamos las tentaciones que existen, ¿verdad?, en nuestra vida. Bueno, y eso mismo nos puede ir como ese polvo, ¿verdad?, que va cayendo, y si vos no le plumureás, no le pasás el plumero, entonces, ¿qué pasa con ese polvo? Y bueno, el polvo se va volviendo cada vez más y después se vuelve ya como una arenisca y así sucesivamente. Tu forma de pensar y tu forma de mirar la vida, tu existencia. Bueno, y así entonces en esta experiencia que yo les estaba contando, así hablando un poco con la gente, como he dicho, he conocido, conozco y seguramente que conoceré, porque no sé, en la medida en que uno también se relaciona con las personas y en la medida en que uno va entrando también en confianza con muchas personas, hablamos, nos encontramos de un camino de lucha ciertamente, ¿verdad? Porque no es de santidad siempre lo que hablamos, ¿verdad? Pero también en ese esfuerzo, por lo menos, de querer hacer bien las cosas. Y eso se llama santidad. Querer hacer bien las cosas. Querer ser felices y querer realizarse. Eso significa santidad. Es decir, en tu matrimonio, ser feliz. Dios te llama para eso. Marapico la ñamenda. Y después vamos a andar a patadas, ¿verdad? Y no nos vamos a entender, no vamos a saber dialogar. Entonces, esas cosas es lo que tenemos que pensar desde el comienzo. Entonces tenemos que acompañar a los hijos, tenemos que acompañar a las hijas. O sea, ¿qué es lo que te mueve, verdad? Bueno, y ahí está el elemento a donde quería llegar, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros, cuando somos más pequeños y cuando estamos todavía en ese descubrir, vamos descubriendo las cosas lindas y vamos mirando siempre hacia aquello que es ideal. Pero parece que después ese polvo, como decíamos, que va
esa costra que va formando el polvo sobre nuestra vida, hacemos que los primeros amores comencemos a olvidar. Y después entonces uno busca y se hace, no sé, de tal secta, o se hace de tal movimiento, o le cambia la identidad de Dios. O sea, en síntesis se vuelve idólatra, decimos nosotros, ¿verdad? Porque cambiar la identidad de Dios es ser idólatra. Ese es el verdadero camino de la idolatría. Entonces, lo que el Señor aquí está diciendo a través de este capítulo 33, recordando todo el camino que Israel había hecho desde Ramsés hasta el final, ¿verdad? Hasta entrar a la tierra prometida, hasta encontrarse ya ahí frente al río Jordán que tiene que cruzar, le comienza a recordar en esta síntesis de que Dios tanto te amó. Fíjense, les dice, yo le voy a recordar, cuántas cosas lindas. Entonces, no es para mirar nomás y decir cuántos nombres aquí difíciles, cuántos nombres aquí que aparece, ¿verdad? En esta lista de nombres de ciudades o de puestos o de lugares, sino que lo que está diciendo es, a través de estos nombres, a través de estos lugares, a través de músicas del recuerdo, de Mopinimba, ¿por qué? Porque viste que fue un momento existencial para vos. En ese momento vos lo escuchabas, vos lo sentías. Así también, al escuchar estos nombres vos decís, a la cuenta, ¿qué yo hice en ese lugar? O mejor dicho, ¿cuál fue la acción de Dios en mi vida en ese lugar? O incluso cuando hay momentos difíciles, porque se acuerdan que también aquí en la Biblia, en cuanto nosotros íbamos pasando por ciertos lugares, nos dimos cuenta que el pueblo se rebeló, por ejemplo, contra Dios. El pueblo no fue capaz de escuchar todo lo que el Señor le estaba pidiendo. El pueblo no fue capaz de obedecer a aquello que Dios le estaba exigiendo, y así sucesivamente. También hay momentos críticos, pero eso hace parte de nuestra vida. Pero también hay momentos muy lindos, momentos existenciales donde nosotros hemos encontrado el palpitar de Dios, el corazón de Dios, la ternura de Dios, la misericordia de Dios, aún en los momentos, como decíamos, difíciles de nuestro caminar. También hemos encontrado a un Dios que nos acompañaba, que nos alimentó, que vendó nuestras heridas, que nos dio de comer en el desierto, en fin. Tantas situaciones, como también situaciones difíciles, ¿verdad? En las que nosotros nos hemos metido por ser desobedientes. Pero también pensando después y diciendo, a la cuenta, yo fui desobediente con el Señor. Yo no estuve con el Señor así como Él me había pedido, ¿verdad? Podemos quedar en eso también y nos damos cuenta. Pero desde ahí, de ese momento crítico, crisis quiere decir crecimiento. Entonces, de ese momento de crisis comenzamos a repensar nuestra vida y comenzamos a hacer esa línea recta, ¿verdad?, en los renglones torcidos, como decimos, de nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo.
todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos leyendo y estamos hablando un poco, procuramos entender esto del sumario de las etapas del Éxodo. Este sumario, el objetivo principal dentro de su metodología es volver a los amores iniciales, volver a recordar la acción de Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a los recuerdos del pasado, cómo Dios fue obrando con nosotros. Yo hoy me encuentro aquí. Sí, me encuentro aquí. ¡Qué maravilla! ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy con esta riqueza de Dios? ¿Por qué? Y entonces comienzo a recordar. Y digo, porque Dios me fue regalando esto y aquello. Mirá cómo fue mi etapa de mi niñez, cómo fue mi pubertad, cómo fue mi adolescencia, cómo fue mi familia. Recuerdo los lugares. Mirá, en aquel lugar, qué lindo. Fue el lugar donde me encontré con esa persona. Fue el lugar en que sentí ese amor sincero, ¿verdad? De mis padres. No sé. Cada uno apella por mí no ve ejercicio, ¿verdad? Porque eso es lo que aquí pedagógicamente la Biblia, ¿verdad? O sea, la Iglesia, la comunidad nos quiere enseñar en su reflexión. No te olvides de que Dios siempre estuvo en tu vida, de que Dios estuvo en los momentos más difíciles como en los momentos más lindos de tu vida. En este sentido, ustedes saben seguramente, pero lo voy a repetir nomás porque esta es una historia tan linda que viene al caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel que siempre le amaba, dice tanto a Dios? Yo, Señor, hoy no van a engañar de Yarani porque comienza a echarle en cara, Señor, yo siempre te he amado, siempre te he querido, siempre he sido tan voluntarioso, siempre hice el bien. Pero de repente, Señor, cuando yo me encontré, dice, en un momento tan difícil de mi vida, en ese caminar que siempre hacíamos juntos, en los momentos, dice, más hermosos de mi vida, parece que vos me abandonaste, porque dice en ese caminar, cuando yo iba ahí cerca de la playa, miré hacia atrás y en los momentos lindos de mi vida, siempre yo veía que habían 4 huellas caminando, ¿verdad? De 2 personas. Ahí cerca de la playa quedaban. Y eran los momentos lindos, caminando juntos. Tú no me abandonabas. Pero después dice, Señor, miraba un poco y repasaba mi vida, ¿viste? Así como hace un poco aquí el libro de los números. Repasar todos estos lugares por donde fuimos pasando. Entonces dice, en los momentos más difíciles, veía una sola huella. ¿Y por qué, Señor, me abandonaste? O sea, yo ya digo directamente que yo estaba caminando solo. Mis huellas, las que iban ahí. Sin embargo, el Señor dice, me respondió después, en lo más profundo de mi corazón. No, hijo mío, esas huellas eran mías. ¿Por qué? Y porque justamente esas huellas eran mías porque yo te llevaba en mis brazos. Bueno, esto me parece que es muy profundo, ¿verdad? Y hace un poco una síntesis interesante, ¿verdad? Para nuestra vida. Esto es lo que nos tiene que llegar verdaderamente al corazón. Dios no nos abandona. Dios está verdaderamente con nosotros, ¿verdad? Es decir, Dios en los momentos de la alegría de cada uno de nosotros, ciertamente que camina. Pero también Dios no nos abandona. En los momentos más difíciles, Él justamente nos está llevando, dice, en sus brazos. Cuando miramos a Ñande Yara me abandonó, Ñande Yara no me quiere, Ñande Yara no se acuerda luego de mí, etcétera, etcétera. No, mi hijo, esa única huella que tú veías eran mías. Yo,
quien te llevaba en mis brazos. Y eso es entonces aquí lo que el capítulo 33 del libro de los Números está haciendo un poco una síntesis fenomenal, maravillosa, ¿verdad? Porque vuelve a mirar todo un caminar. Fíjense que desde la esclavitud, es decir, la esclavitud no es un lugar que nosotros podemos hacer gloria, aleluya y no sé, añambocapubomba o lo que sea, ya voy a pa, ¿verdad? Porque era un momento de esclavitud, de dolor, de tristeza, ¿verdad? De angustia. Pero sin embargo, desde ese momento en que Dios nos fue acompañando y fue caminando, ciertamente momentos, como decía esta pequeña historia, ¿verdad? De que le dice a Dios, estábamos juntos en los momentos de alegría, pero después parece que me abandonaste porque las huellas que veía eran solamente las mías. Y Jesús le dice, no, esas huellas eran mías, porque tú estabas en mis brazos. Y así entonces, leyendo este capítulo 33, podamos entender también, a ver, ¿qué camino hacemos? A ver si nosotros entendemos así la presencia de Dios. O si también nosotros estamos pensando y estamos diciendo lo mismo que que contaba esta anécdota, ¿verdad?, de su propia vida. Y no entendía y no discernía que había sido Dios, no te abandona. Dios te lleva en sus brazos. Lo importante es que nos demos cuenta. Aquí el autor sagrado se da cuenta y eso es lo que nos está narrando, ¿verdad? Y entonces te cuenta desde Ramsés hasta el momento más importante como también más difícil, porque todo es importante, ¿verdad? Todos estos momentos son importantes, el momento de dificultad como el momento también de ese encuentro y de esa alegría, de una realización plena. Y por eso al final ya, cuando nos encontramos aquí frente a las estepas de Moab, el autor sagrado pone, ¿verdad?, en boca de Moisés las últimas instrucciones. Es decir, un Dios que siempre te acompañó, que te llevó en sus brazos, que te amó tanto. Incluso quisiera recordar yo aquí, en el capítulo 19 del libro del Éxodo, también nos dice algo semejante a esa reflexión, ¿verdad?, de este personaje que recién acabamos de decir, que Dios, cuando en los momentos más difíciles me llevaba me llevaba en sus brazos, ¿verdad? Me llevaba en sus brazos. Dice así, Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, capítulo 19 del Éxodo, habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Mira lo que le va a decir, pero en término bíblico, en término del Éxodo. Ustedes han visto cómo traté a Egipto, momento de dificultad, y cómo los conduje sobre alas de águila. Les conduje sobre alas de águila. Esto nosotros podemos decir cuando ese personaje decía, yo me iba solo, vi solamente una huella, porque me abandonaste. La respuesta del Señor es, no, mi hijo, esas huellas eran mías. Vos estabas en mis brazos. Bueno, aquí te está diciendo de otra manera, ¿verdad? El libro del Éxodo. Cómo yo los conduje sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, entonces ustedes serán mi propiedad exclusiva. Bueno, eso ya viene como consecuencia justamente del entender que Dios nos acompaña siempre, de que Dios está siempre con nosotros. Por lo tanto, ahora, dice, ustedes serán mi pueblo. ¿Pero por qué somos el pueblo de Dios? Y somos el pueblo de Dios porque en los momentos de tristeza o en los momentos de alegría siempre Dios está con nosotros. Cuando estamos tristes, cuando estamos en dificultades, Dios nos lleva entre sus brazos. Lo importante es darse cuenta y no desesperarse, y menos aún llamarse después ateo, olvidarse de Dios y no ser agradecido con el don de la vida, con el don de lo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, que es nuestra propia existencia. Bueno, queridos amigos, por hoy terminamos nuestro curso bíblico. Vamos a seguir sobre este tema que es maravilloso y el Señor siempre nos invita y nos ayuda a encontrarnos con Él, a ser felices. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar mañana con más ñan de Yarañe'e, Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.